Ahí estamos en directo. Bueno, hoy vamos a continuar con este curso de espejos que me ayudan a sanar, basado en el libro Espejos del Yo. Y hoy vamos a tratar el tema de la familia arquetípica. Hemos tratado varios temas ya acerca de los arquetipos, pero hoy nos vamos a dedicar a la familia, o sea, a la madre, al padre, a los hermanos, toda digamos, una información que es bastante útil porque nos ayuda a entender justamente todo este tema de cómo son los arquetipos familiares, ¿no? Antes de que Jung desarrollara esta teoría del inconsciente colectivo y los arquetipos, él estaba intrigado por el poderoso papel simbólico que desempeña la madre en la psicología, especialmente en la psicología masculina. La separación de Jung respecto a Freud estuvo en gran medida ocasionada por su insistencia en el libro La psicología del inconsciente, en que el anhelo incestuoso del hijo hacia la madre significa en realidad su anhelo por restablecer contacto con la fuente de renovación psicológica. No con la madre literal, sino con la madre simbólica. Más tarde, a medida que Jung desarrollaba su teoría, afirmó todavía con más énfasis que el arquetipo materno no deriva de nuestras experiencias con nuestra madre biológica, personal, sino que por el contrario, no podemos evitar ver a nuestra madre a través del arquetipo. La madre, tal como la imagina nuestra psique, se asocia con la solicitud y simpatía maternales, con la mágica autoridad femenina, con la sabiduría y la exaltación espiritual que trasciende la razón, con todo instinto provechoso, todo lo que es benigno, todo lo que cuida y sostiene, lo que estimula el crecimiento y la fertilidad. El lugar del renacimiento y la transformación mágica, junto con el submundo y sus habitantes, son presididos por la madre. En el lado negativo, el arquetipo materno puede connotar cualquier cosa secreta, escondida, oscura, el abismo, el mundo de los muertos, cualquier cosa que devora, seduce y envenena, que es terrible e ineludible como el destino. No es de extrañar que Jung exprese su simpatía por las mujeres que son las portadoras accidentales del arquetipo. Aunque en la psicología de Jung, y como ha sugerido Hillman, en la psicología profunda en general, la atención se ha centrado en el arquetipo materno, también se reconoce que otras figuras familiares habitan en nuestra psique como poderosos arquetipos, tales como el padre, el hijo, la hija, el esposo, la esposa, la hermana y el hermano. Todas estas figuras viven en nuestro interior en formas que no están totalmente determinadas por nuestra experiencia personal. Y por supuesto no totalmente independientes de ella, pues en este libro nos referiremos a imágenes arquetípicas, no a arquetipos per se. Estas imágenes arquetípicas influyen en cómo respondemos a estos portadores accidentales de arquetipos que son nuestros verdaderos padres, cónyuges y hermanos. Proyectamos suposiciones y sentimientos derivados de los arquetipos en personas que no son parientes nuestros, como si en cierta forma fueran o hubieran de ser nuestras madres, padres o hijos. Esto puede enriquecer las relaciones, añadiéndoles resonancia y significado, pero también puede dañarlas al falsear quién es realmente el otro y cómo se dispone a relacionarse con nosotros. Todos nosotros, tanto si lo sabemos como si no lo sabemos, tenemos en cierto sentido una invisible pero poderosa familia arquetípica, además de la que habitualmente admitimos tener. En realidad ambas están mezcladas casi de manera inextricable. El padre o la madre que aparece en nuestros sueños suele ser, por ejemplo, una confusa mezcla del padre arquetípico y el personal.
Como señalamos antes, los arquetipos siempre están vinculados a otros. Suelen aparecer en parejas, pero no están siempre apareados con el mismo arquetipo. También es importante a través de qué arquetipo estamos mirando y a cuál estamos mirando. Así, el vínculo padre-hijo se ve de modo diferente si nos centramos en la perspectiva del hijo que si lo hacemos en la del padre. Al principio de esta sección, el profesor de estudios religiosos T. Mark Ledbetter señala cómo el viaje del hijo hacia la madurez se forma a partir de su relación ambivalente tanto con el padre personal como con el arquetípico. Ledbetter recurre a la literatura contemporánea para ampliar este tema, así como otros autores, influidos por Jung, a menudo recurren a la mitología o al folclore. El analista junguiano Murray Stein parte del enfoque más tradicional para explorar cómo los mitos griegos iluminan nuestra experiencia del arquetipo paterno. A Stein no le interesa la influencia de las imágenes arquetípicas en cómo los hijos ven a sus padres o cómo los padres ven a sus hijos. Lo que le interesa es cómo un padre interior devorador suprime nuestros impulsos creativos, al igual que Cronos, según la leyenda, engullía a sus hijos inmediatamente después de que nacieran. Zeus nos aporta la imagen de un padre interior más tolerante y flexible, que solo frustra aquellos cambios revolucionarios que verdaderamente amenazan la armonía y el orden psíquicos. El ensayo de Stein sugiere que puede haber desarrollo en el arquetipo. No estamos necesariamente atados a la versión del arquetipo paterno que aparece primero. En su discusión de las dimensiones arquetípicas del vínculo madre-hija, Helen Luke, fundadora de la comunidad terapéutica de Apple Farm, también recurre a la mitología griega. Su lectura de la leyenda de Demeter y Perséfone nos ayuda a ver la pertinencia de este mito para la autocomprensión de la mujer. En cada una de nosotras vive una hija que debe liberarse de su madre. En cada una de nosotras también vive una madre que quiere proteger a la hija y se aflige cuando no puede. Las mujeres anhelan crecer y resisten el cambio. A través del mito descubrimos que el tiempo transcurrido en el submundo es una parte necesaria de toda vida humana, y también que la renovación psíquica es una posibilidad en cualquier etapa de la vida. La analista junguiana y ex profesora de filosofía Linda Girse Leonard nos ayuda a ver de qué modo tan diferente se encuentra el padre arquetípico en las vidas de las hijas y en la de los hijos. Su relato, vívido y personal, muestra a una hija adulta que intenta rehacer su vínculo con el padre histórico y arquetípico para curar su herida relación consigo misma y para hacer posible una reconciliación con su padre real. El poema de David Debus, escrito a una hija todavía no nacida, expresa toda la ternura y esperanza evocadas en un padre cuando imagina lo que significará para él tener una hija. Así que los arquetipos de la madre y el padre desempeñan un papel tan poderoso en nuestra psique que a menudo nos sentimos desbordados por ellos. En cambio, la abuela y el abuelo pueden asociarse con buena parte de las mismas capacidades y poderes, pero de un modo menos formidable y menos temible. La novelista y ensayista Jane Rule, escribiendo de un modo muy personal, explica cómo sus experiencias infantiles con sus abuelas modelaron sus sentimientos respecto al envejecer y al amar. Los versos de la poetisa Alma Luz Villanueva expresan lo profundamente revitalizadora que puede ser la imagen de la abuela, y la terapeuta de orientación junguiana River Malcolm celebra el estímulo especial que solo un abuelo puede aportar. Las madres y padres son también hijos e hijas y a menudo esposos y esposas.
la visión de nosotros mismos que obtenemos al contemplar nuestras vidas a través del arquetipo del matrimonio es muy diferente de la que proporcionan los arquetipos de los progenitores. Pero quizá descubramos lo difícil que es separar estos arquetipos, porque no hay ninguna relación que esté influida únicamente por una sola imagen arquetípica. En mi ensayo sobre el matrimonio sugiero que vemos a nuestros cónyuges a través de numerosos arquetipos. Nuestros maridos constelan el arquetipo del marido, pero también los del padre, el hijo, el hermano, el amante y quizás incluso el de la madre. También exploro los problemas derivados de esperar que alcancemos la plenitud gracias al portador de alguno de estos arquetipos o a través de la relación. Así que la familia arquetípica también incluye hermanas y hermanos, y el poema de Adrienne Rich explora los intensos sentimientos de proximidad y lejanía que caracterizan su relación con su hermana. El poema de Galway Kinnell expresa la tristeza de los hermanos que no tienen una verdadera forma de comunicarse mutuamente. Y el psicólogo Howard Tage escribe sobre el significado arquetípico del más estrecho de los vínculos fraternos, el que une a los gemelos. También he querido incluir miembros de la familia que suelen ser pasados por alto cuando por primera vez consideramos la familia arquetípica, pero que sin embargo pertenecen a ella, a menudo como miembros desatendidos y desposeídos. Por ello he incluido un poema acerca de la soltera, los ensayos del terapeuta que aportan relatos personales de cómo las parejas gays y las familias lesbianas se ven influidas por las tradicionales imágenes arquetípicas de la familia y cómo pueden ahondar y ampliar nuestra concepción de lo que abarca el arquetipo de la familia. Reflexionar sobre la experiencia personal nos ayuda a ver el funcionamiento de los arquetipos en nuestras vidas. A la vez, conectar con el ámbito arquetípico nos abre a dimensiones más profundas de nuestra vida personal, permitiendo que nuestras relaciones externas nos brinden crecimiento interior. Esa es toda la introducción que hace la autora. Y comienza con el tema de los hijos y los padres, o de cómo hijo, la palabra hijo, ¿no? El concepto hijo es un verbo. Esto está escrito por Mark Ledbetter, que ya lo hemos nombrado, ¿no? Mark Ledbetter. Hola Rosa, buen día. Yo estaba por el otro lado, pero yo no veía quién estaba en el chat. Y bueno, él encara, ¿no?, este tema del hijo como un verbo. ¿Quién es ese personaje en la narrativa de la vida al que llamamos niño? Se comprende esto en el relato de la Odisea, la historia de un padre de vida aventurera y excitante y de un hijo, Telémaco, que debe desarrollar su identidad privado de la presencia de un padre. ¿Conocemos de la mejor manera al hijo en la acción criminal de Edipo? ¿O acaso los hijos nos vemos reflejados en el episodio llevado a límites perturbadores del sacrificio de Isaac? Quizás todo intento de escoger una imagen definitiva del hijo sea vano. Tal vez solo podamos describirlo como un peregrino, un niño que busca su identidad en un mundo que le plantea exigencias desmedidas. El viaje del hijo, desde el nacimiento a la adultez, es fascinante, vitalizador y trágico. La maduración del hijo incorpora fantasía y fracaso, y quizá aún más importante, está profundamente influido por su relación con su padre, su primer amigo masculino y su primer modelo de la tarea masculina. Un rasgo bastante común en la adolescencia del hijo es la fantasía desenfrenada.
Los hijos sueñan incesantemente en convertirse en líderes. Los hijos asumen a una edad temprana que ascenderán a un puesto de honor. Irónicamente, el primer modelo de comportamiento que tiene el hijo es su padre, que probablemente no sea ningún líder. Pocos hijos tenemos padres que estén en la flor innata de la sociedad, pero para un niño pequeño lo que parece importar es lo que un padre puede hacer y no lo que no puede. Los padres son héroes por derecho propio que proveen comida, cobijo y en lo posible algunos lujos. Y lo que es más importante para el hijo, los padres son un modelo de fuerza y control, física y emocionalmente, y aseguran un legado que aguarda a sus hijos para conectarlos con la tarea del héroe en la sociedad. Así, la vida de los hijos, sobre todo en la edad temprana, están llenas de expectativas y cargas. Las expectativas son vitalizadoras, pero también pueden debilitar. ¿Cómo, en medio de esta tensión, desarrolla un hijo su propia identidad? Estoy convencido de que la maduración del hijo, su desarrollo psicológico y emocional, depende de su relación única con su padre. Y sin embargo, bajo la superficie de las relaciones individuales, hay un viaje en común que conecta todas las relaciones padre-hijo. Este viaje y sus 3 etapas de desarrollo forman el armazón de este ensayo. La primera etapa dice que los padres, a ojos de sus hijos, no pueden equivocarse, al menos durante un tiempo. A cambio, el joven hijo adolescente está satisfecho, alentado y seguro. Seguro es aquí la palabra clave. Las fantasías ocupan los sueños diurnos y nocturnos. Algunas son de fama o importancia, otras tienen un contenido altruista. Los padres protegen a los hijos del hecho simple, pero posiblemente devastador, de que las tempranas fantasías del hijo son muy probablemente ilusiones infantiles. Y los hijos estimulan a sus padres a que perpetúen esas mentiritas, y los hijos disfrutan con la camaradería que nace del estímulo paterno. En esta etapa, quizá el padre se dirija a su hijo llamándolo colega. De diversas formas, esta relación íntima permite e incluso estimula lo que Ernest Becker llamaba la mentira vital, una parte importante de la vida del niño, quizá necesaria, pero a menudo psicológicamente perjudicial. No decimos a los niños que pueden agarrarse a una enfermedad terminal, ni les sugerimos que la vida es azarosa y puede depararles daños físicos o emocionales. Damos por sentado que los niños encontrarán bastante pronto estas dimensiones negativas de la vida. Y así, mientras alrededor de ellos los hombres no encajan en las definiciones de masculinidad de sus padres o de la sociedad, muchos hijos viven con la ilusión vital de que el éxito los aguarda. Para el hijo, los años de adolescencia son seguros. Rufus, de 6 años, ¿no?, en una novela que se llama Una muerte en la familia, se siente seguro con su padre. El muchacho describe un atardecer al aire libre con su padre, de camino a casa, después de ver una película, en donde se detienen y observan una gran roca. Y la descripción que hace el hijo de su relación refleja la etapa inicial del desarrollo de un hijo, ¿no?, como lo describe el padre. Entonces, en los padres los hijos encuentran a alguien que les proporciona conciencia de género, que nutre los sueños más inverosímiles y que estimula e incluso espera a que el hijo asuma su rol como hombre en la sociedad. El hijo, por su parte, en aras de la comodidad, seguridad y para usar un término como satisfacción o satisfactorio, acepta los valores
tradicionales de su padre y asimila sus expectativas. A través de su hijo al padre se le promete inmortalidad y en su padre el hijo ve al hombre de éxito en que él se convertirá. Esa es la primera etapa. En la segunda etapa, los padres pierden la capacidad de no equivocarse a medida que los hijos dejan atrás la adolescencia, y los hijos tienden a rechazar todos aquellos valores que ellos y sus padres tienen en común. Mientras para el padre este rechazo es inesperado, para el hijo el rechazo es inevitable. El hijo se siente traicionado. Aquellas desenfrenadas fantasías de la infancia no se hicieron realidad, y entonces ahora el hijo le echa la culpa al padre, ¿no? Que es lo que sucede en la adolescencia, ¿no? Esta traición no es perniciosa, pero es trágica. El padre está convencido de que está haciendo todo lo que debe por su hijo, ¿no? Sus objetivos son sinceros. Pero, sin embargo, para el hijo, todas las buenas intenciones del padre solo sirven para aumentar la sensación de traición. Y las expectativas que el padre deposita en su hijo y los motivos por los que el hijo no consigue realizarla varían de familia en familia y reflejan las experiencias de la infancia del padre. El hijo falla porque no es tan buen futbolista como lo fue su padre, por ejemplo, o tal vez el hijo saca malas notas cuando el padre era, no sé, una lumbrera en la escuela. Por los motivos que sean, la traición del padre al hijo y el rechazo del hijo al padre son trágicos porque ambos hacen lo que deben respecto al otro. El padre hace que la infancia sea menos terrible para su hijo, pero lo hace definiendo al hijo a partir de su propia imagen. El hijo tiene que rechazar al padre para convertirse en sí mismo. Entonces el hijo, poco después de la adolescencia, decide que no se convertirá en su padre. Es más, decide que no quiere convertirse en su padre. Esta competición entre padre e hijo es lo que permite que el hijo descubra las debilidades y flaquezas de su padre. ¿Es esta una competición edípica? Tal vez. En gran medida sospecho que la competición es una consecuencia de los años de intimidad en los que hijos y padres se definen a partir de su relación mutua. Y no me gusta la idea de Freud de que los hijos desean matar y devorar a sus padres. Creo que los hijos tienen motivos para rechazar la influencia paterna en sus vidas. El hijo que sale de la etapa adolescente busca distorsionar la imagen de su padre y convertirlo en un bufón, una sátira del papel masculino en la sociedad. Un ejemplo fascinante del padre como figura cómica se encuentra en Un lugar que llega, de Robert Penn Warren. Es una novela que empieza con la descripción que un hijo hace de la muerte de su padre. El hijo es el que narra, ¿no? Bien. Dice el autor acá, ¿no? No sugiero que los hijos odien a sus padres, aunque estoy seguro de que surgen tales sentimientos. Los hijos ridiculizan y satirizan a sus padres por miedo a ser como ellos. Si de algún modo el hijo puede representar a su padre como una persona desagradable y repulsiva, tendrá la posibilidad de formar su propia identidad contra el trasfondo del padre. Para un hijo ver a su padre débil y vulnerable, aunque solo sea una vez, significa no volverlo a ver nunca bajo la misma luz. En el famoso cuento del traje nuevo del emperador, no sé si lo conocen, que es un cuento muy conocido, que el emperador va desnudo por la calle, ¿no? Esta es una metáfora apropiada para la relación del hijo con el padre. Porque el padre, intentando complacer y serlo todo para su hijo,
también se ha visto engañado y traicionado. La sociedad lo ha empujado a crear un hijo a partir de su propia imagen, fuerte e inexpugnable emocional y físicamente, a las vicisitudes de la vida. La voluntad paterna de aceptar los estereotipos sociales de lo que un padre debería ser es un autoengaño, una falta de voluntad de conocerse a sí mismo, de admitir defectos y debilidades personales. Esto crea una fantasía del yo invulnerable. Por desgracia, el hijo aprende a practicar este autoengaño. Los hombres deben aceptar su responsabilidad en esta mentira personal. Nadie es un yo invulnerable, aunque el patriarcado lo haya pretendido a menudo. Padres e hijos deben declinar sus posturas de autoridad, sus fantasías de poder, si algún día han de descubrir la liberación física y emocional. Entonces el padre se esfuerza por crear un hijo y se lo toma a pecho. El padre se toma la molestia bajo la bandera de querer más para la vida de su hijo, de lo que él ha tenido en su propia vida, ¿no? Un sacrificio. Pero eso solo sirve para crear más distancia entre este padre y el hijo. La ironía de esta etapa, recuerden que estamos en la segunda etapa, ¿no?, del viaje del hijo, es que por un lado el hijo pretende exagerar las debilidades del padre para justificar su rechazo, y por otro lado, este intento deliberado de mostrar al padre como bufón puede llevar a resultados inesperados en la relación padre-hijo. Cuando el hijo ve a su padre vulnerable o atemorizado ante la vejez y la muerte, puede ocurrir una nueva toma de contacto. Una etapa final del desarrollo del hijo es la aceptación del padre, en el que ahora ve otro hijo, ¿no? O sea, ahora el hijo lo ve al padre como hijo, ¿no? Esta tercera etapa, en que los hijos regresan a sus padres cuando ven su propio reflejo en la cara del padre, ¿sí?, quizás no serán padres ambos, pero ambos son hijos. Estoy convencido de que le incumbe al hijo verse en su padre. El padre está generalmente demasiado ocupado para hacerlo. Y el padre consume sus días intentando que la vida sea mejor para su hijo. Así pues me quejo de lo que mi padre no consiguió hacer por mí y temo que yo también decepcionaré a mi hijo de la misma forma. Pero debo recordar que mi padre hizo lo que hizo por mí porque asumió que su padre lo había decepcionado a él. Quizá entonces el viaje no se refiere tanto a padres e hijos, sino sencillamente a ser hijos y descubrirse como tales. ¿Bien? Hijo es un verbo, como decíamos al principio. ¿Por qué? El vernos, conocernos y descubrirnos a nosotros mismos en nuestros padres. Los hijos hacen las paces con sus padres cuando consiguen verse en ellos. Así pues, como padre, no me preocupo por el futuro de mi hijo porque mi padre se preocupará por el mío. Me preocupo por el futuro de mi hijo y en un momento de reflexión como hijo, me doy cuenta de que mi padre tuvo las mismas preocupaciones respecto a mí. Dado que estoy tan sintonizado con mis miedos, debilidades, me doy cuenta de que mi padre también tomó sus decisiones respecto a su hijo, desde el miedo y la inquietud. Así, a través de nuestro miedo, nos convertimos en hijos que están descubriendo hijos, ¿no? Qué vuelta acá le da el autor, ¿no? Bien. Y ahora vamos a ver el padre devorador. Esto lo escribe Murray Stein y habla que la mitología griega, a través de estas figuras de Urano, Cronos y Zeus, ofrece una imagen definida del trasfondo arquetípico de la conciencia devoradora por el padre.
Estos tres, Urano, Cronos y Zeus, son dioses, pero no son dioses comunes y corrientes, sino que son dioses dominantes. Los tres no son solo padres, sino que son padres devoradores. Cada uno de estos tres ejemplos de padre devorador presenta un matiz diferente en el modelo arquetípico. Urano es el más malicioso de los tres. Es el más arcaico y feroz. Sin embargo, no devora a sus hijos, sino que los presiona contra su madre, Gea, la materia, impidiéndoles nacer. Urano, el cielo, defiende su posición, manteniendo a sus hijos inconscientes, encerrados en la madre, ocultos día tras día en la materia. La conciencia dominada por Urano da lugar a un convencionalismo burdamente inconsciente. Así es como siempre se ha hecho. Esto es lo que me enseñaron cuando era niño. O sea, el sujeto es inconsciente de sus actitudes y suposiciones y muestra una falta de autoconciencia prácticamente total y una pobrísima intuición acerca de su trasfondo psíquico. Lo convencional, la tradición, los valores colectivos se asimilan inconscientemente y lo nuevo, el niño, el futuro, el desarrollo creativo, permanece encerrado en la madre. Bien, ese sería el arquetipo de este Urano. En la sangrienta victoria de Cronos sobre su padre celeste y en la consiguiente emergencia de un nuevo orden, debemos ver un motivo central del mitologema del padre devorador. El cambio llega a través del acto revolucionario del hijo, el puer. Asciende y destruye al Cenex, uno de los hijos de Urano, logra liberarse y castra brutalmente al padre. Freud situó el miedo a la castración en el hijo. En cambio, este mito lo situaría en el lado del padre. No el hijo, sino el padre es la víctima de la castración. Si la amenaza para el hijo, Cronos, es la represión y el aprisionamiento, la amenaza para el padre es la castración. La castración es el acto supremo de emasculación y humillación. También es una privación de la capacidad masculina de fertilizar y fecundar. Es una esterilización del espíritu. Si Cronos es al principio el puer y portador de nuevo espíritu, pronto se convierte en padre devorador. A través de sus padres sabe que uno de sus hijos está destinado a superarlo. Y a partir de ahí se atrinchera y con la estrategia de comerse a sus hijos, intenta resistir la ley vital de que los hijos entierren a sus padres. El mitologema del padre devorador descansa sobre un principio de revolución eterna. El hijo sustituye al padre, el joven desplaza al anciano, lo nuevo destruye lo viejo. Es un mito de cambios. Cronos, el puer que llega al poder, conoce la astucia y la energía de la juventud y está decidido a detener su dinámico avance, mientras que la estrategia de Urano es mantener a sus rivales potenciales, o sea, sus hijos, inconscientes a través de la represión en la materia. La estrategia de Cronos es incorporarlos, espiritualizándolos o psicologizándolos, escindiéndolos de sus orígenes instintivos. A través de este proceso de espiritualización, los hijos se ven privados del poder transformador de sus raíces. Bajo Cronos, la conciencia se halla bien sintonizada con las actitudes y valores predominantes de un colectivo exterior, ya sea la sociedad, un grupo eclesiástico, un partido político o cualquier cosa. Se halla amenazada por el bullicio inconsciente, por impulsos infantiles, pensamientos insensatos y chiquilladas. O bien rechaza de antemano a estos niños no queridos, o
intenta encontrar en ellos un contenido espiritual positivo, reacciones juveniles, ideas interesantes. Este acto de escindir lo positivo y lo negativo, lo espiritual y lo instintivo, lo creativo y lo destructivo, es Cronos tragándose a sus hijos. El futuro se halla en los niños oscuros, que por naturaleza plantean una amenaza al orden establecido. El destino de un hombre siempre se configura allí donde se halla su miedo. Pero Cronos puede ser burlado. Sin embargo, no será engañado por uno de sus listos hijos, sino por Rea. Rea, el personaje de Rea, desempeña el papel de gran madre en su aspecto de protectora de los niños. Rea engaña a Cronos con una piedra envuelta en una manta y hace llegar al verdadero niño, Zeus, a una cueva protegida en Creta, donde será criado por 3 ninfas, ¿no?, de los fresnos de las montañas Dictea. Gracias a esta acción de Rea, el movimiento dinámico hacia el cambio a través del hijo revolucionario obtiene un nuevo salto hacia adelante. O sea, el ciclo se pone de nuevo movimiento, pero Zeus es tan diferente de Cronos como Cronos lo es de Urano. El desarrollo dentro de este arquetipo no es así puramente cíclico, sino que tiene más bien una forma espiral en la que a cada vuelta se adquieren nuevas características. Zeus hace llegar al poder a los dioses olímpicos y el viejo panteón de los titanes queda encerrado en el Tártaro, pero Zeus tiene rasgos del padre devorador. Su primera consorte es Metis, hija de los titanes, Océano y Tetis. Avisado por Gea y Urano del peligro, que para él representa un hijo futuro de esta unión, Zeus hace entrar a la embarazada Metis en su estómago y la mantiene allí. De este modo devora a sus hijos potenciales. Esta estrategia parece efectiva, ya que Zeus mantiene su poder hasta el final, y de él mismo nacerá la hija de Metis, Atenea. En algunas versiones ella emerge de la cabeza de Zeus. Más tarde ella se convierte en su consejera más sabia y digna de confianza. Así que a diferencia de Urano y de Cronos, Zeus tiene muchos hijos a los que no devora, generalmente es cariñoso, pero el mito de Zeus ingiriendo a Metis muestra que también él, como anteriormente sus padres, pretende estabilizar el ciclo revolucionario, quedándose para él la posición dominante. Bajo Zeus la conciencia alcanza un grado de flexibilidad mucho mayor que con Cronos. Si contemplamos a los hijos de Zeus, a los que se permite vivir, podemos ver la notable tolerancia de opuestos que tiene el mundo olímpico: Apolo y Dionisios, Atenea y Ares, Artemisa y Helena. La nada relata las hondas tensiones que se viven en el Olimpo. Zeus gobierna, pero sin mano dura. Bajo Zeus la conciencia es suficientemente flexible para integrar todas las ideas y fuerzas, excepto las verdaderamente revolucionarias. Aquí se ve surgir el ideal griego de la creatividad dentro de un marco de armonía y orden equilibrado. Como no pueden ser integrados los hijos verdaderamente revolucionarios, con sus impulsos y afanes son mantenidos en estado latente y potencial en su encerrada madre, se hallan encerrados en el vientre de Zeus. Bajo Zeus, la conciencia es capaz de contener, tolerar y dejar vivir en un grado mucho mayor que bajo Cronos, cuando todos los hijos eran asimilados en el padre. Pero si el gobierno de Zeus produce estabilidad, tiene su precio. Al cancelar la posibilidad de cambios revolucionarios, por muy destructivos que puedan parecer de momento, se pierde a la vez un futuro creativo. Así, en el desarrollo interno de este arquetipo, vence el Senex, más o menos tolerante, flexible y reflexivo,
eso es una ganancia y a la vez una pérdida. Ahora vamos a ver la perspectiva mitológica de las madres y las hijas. Hasta ahora hablamos de los padres y los hijos, ¿no? Este texto está basado en Helen Lucke, ¿no? Y dice que Jung, en su ensayo La Virgen Primordial, escribió: Demeter y Core, madre e hija, extienden la conciencia femenina hacia arriba y hacia abajo y expanden la mente estrechamente consciente, anclada en el espacio y el tiempo, dándole insinuaciones de una personalidad mayor y más amplia que tiene su parte en el curso eterno de las cosas. Parece suficientemente claro que el ánima del hombre se vio proyectada en el culto de Demeter. Para el hombre, las experiencias del ánima tienen un significado inmenso y duradero. Pero el mito este de Demeter Core se halla en el plano de la experiencia madre-hija, que es ajena al hombre y no la admite. Hay una inmensa diferencia entre la experiencia madre-hijo, o sea, varón, y la experiencia madre-hija-mujer. Al nivel arquetípico, el hijo representa para la madre la imagen de su búsqueda interior, pero la hija es una extensión de su yo más íntimo, transportándola de regreso hacia el pasado y su propia juventud y adelante hacia la promesa de su propio renacimiento en una nueva personalidad en la conciencia del yo. En condiciones normales de desarrollo, el niño sentirá su separación de la madre debido a su masculinidad mucho antes que la niña y empezará su esfuerzo por conseguir logros. En todas partes antes del siglo XX, la hija permanecía en casa sujeta a la órbita de la madre hasta que le llegaba el momento de convertirse ella misma en madre y así revertir su papel. De este modo crecía desde la pasividad de hallarse protegida a la pasividad vital de abrirse para recibir la semilla. El momento de transición se hallaba señalado, real o simbólicamente, por la violenta ruptura de su virginidad. En la antigua Grecia, los misterios eleusinos de Demeter ya muestran la sobrecogedora necesidad de la mujer que se separa del modelo natural de feminidad primitiva, la necesidad de que la diosa le enseñe el significado de su profunda transformación de hija a madre y nuevamente hija. Hoy en día esta necesidad es mayor, cuando la mujer suele vivir exteriormente casi como un hombre y ha de encontrar todo el significado de su condición de madre en lo interior en vez de en lo físico, y cuando tantas de las que tienen hijos simplemente juegan a mamás y bebés sin haberse nunca permitido experimentar de manera consciente el violento final de su identidad como hijas. Perséfone juega con sus compañeras en la eterna primavera, completamente entregada a la despreocupada creencia de que nada puede cambiar su alegre estado de juventud y belleza. Debajo, sin embargo, hierve el empuje hacia la conciencia y la virgen, que no hay que nombrar, se aleja de sus amigas e intoxicada por el aroma de un narciso, se inclina a tomarlo y al hacerlo abre la puerta a través de la que el señor del submundo irrumpe para atraparla. Podemos señalar que Gea, la madre tierra, se distingue de Demeter en este mito, por así decir, es como la compañera de conspiración de Zeus. Desde el punto de vista de la madre tierra,
ni la seducción ni la muerte son nada trágicas ni siquiera dramáticas. A través del padre la hija se hace por primera vez consciente de sí misma. Cuando en la vida de una niña no hay una adecuada imagen del padre, la identidad de hija y madre puede alcanzar una intensidad tremenda. Y cuando la imagen del padre es muy negativa y temible, la hija puede asumir inconscientemente el problema de la madre de un modo especialmente profundo, arrastrándolo a veces durante toda su vida, mucho después de la muerte de su madre, quedando así lisiada en su esfuerzo por afrontar su propio destino en libertad. Generalmente la niña empieza a distanciarse de la madre y a volverse consciente de su maternidad potencial a través del amor por el padre. Así se encuentra preparada para el momento intoxicador de encontrar el narciso. Encontrar el narciso acá significa, ¿no?, verse a sí misma como Narciso vio su propia cara en el agua, y el rapto inevitable vendrá a continuación. El momento de ruptura para una mujer es siempre simbólicamente un rapto, ¿no?, una necesidad, algo que agarra con tremendo poder y no permite resistencia. El señor del submundo, que es el que emerge irrumpiendo desde el inconsciente, con el sobrecogedor poder del instinto, viene con sus caballos inmortales y arrebata a la Virgen, el ánima en el hombre, de la vida superficial del paraíso infantil, llevándola hacia las profundidades, al reino de los muertos, pues cuando una mujer hace total entrega de su corazón, de sí misma, en su experiencia instintiva se trata de una especie de muerte. Perséfone grita de miedo y protesta cuando la cuerda que la vincula a su madre, a su juventud inconsciente, es cortada violentamente. Demeter, la madre, lo oye y sabe que la hija se ha extraviado, pero no sabe cómo. Durante 9 días va errando por la tierra, llena de miedo y dolor, buscando a su hija pero sin comprender. Se identifica plenamente con su aflicción y se consume por ella, olvidando su cuerpo hasta el punto de no comer ni lavarse. Ese principio de la lucha, indescriptiblemente dolorosa, de una mujer para separarse de sus emociones posesivas, la única lucha de la que puede nacer el amor. La pérdida de la hija es para las mujeres mayores la pérdida de su parte joven y despreocupada, una oportunidad para los descubrimientos de significado que constituyen la tarea de la segunda mitad de la vida. Es el cambio desde la vida de proyección exterior al desapego, el volverse hacia el interior que conduce a la inmediata experiencia de estar fuera del tiempo, en palabras de Jung. En el lenguaje de este mito, la muerte se alza y arrebata la creencia de la mujer en la primavera perpetua. La gran mayoría de las mujeres de hoy, sin ningún contacto con el misterio de Demeter, tienen tremendas dificultades para dejar atrás este apego inconsciente a la juventud, su identificación parcial con la imagen del ánima del hombre. La Perséfone, antes del rapto eternamente recogiendo flores en bendita inconsciencia del mundo oscuro, cae bajo sus pies. Para estas mujeres la menopausia desencadena prolongados desequilibrios físicos y psíquicos, mientras el conflicto se va haciendo más agudo y sigue irresuelto. Entrar en la figura de Demeter significa sufrir persecución, robo y rapto, como Perséfone. Enfurecerse y afligirse, no poder entender, es la figura de Demeter. Y al final recuperarlo todo y renacer, como Demeter y Perséfone, las dos caras de la realidad, Demeter Core. Así que no hay atajos en esta experiencia. Solo cuando colabora Hades, el señor de la muerte, hermano oscuro de Zeus,
puede llegar la respuesta. Es él quien da a comer a Perséfone la semilla de granada, y ella, que hasta entonces ha rechazado toda comida, o sea que ha rechazado asimilar la experiencia, ahora, cuando se siente llena de gozo, pensando que no tiene que aceptarla, toma involuntariamente la semilla de granada, pero voluntariamente se la traga. A pesar de sus protestas, realmente no tiene intención de volver de nuevo a la identificación con su madre. Esto es una imagen de cómo lo salvador puede forjarse en el inconsciente antes de que la mente consciente se dé cuenta de que está pasando. Hay muchos sueños en los que el soñador intenta regresar a una situación anterior, pero encuentra, por ejemplo, que las puertas están cerradas o el teléfono está estropeado. El ego todavía anhela el status quo, pero más abajo se ha pagado ya el precio y no podemos regresar. De ahí el gran valor de los sueños para hacernos conscientes de estos movimientos de nuestro interior. Demeter, en su plan consciente, todavía anhela a medias que su hija regrese como antes, pero su búsqueda es demasiado rutinaria. Tan pronto sabe que la semilla ha sido ingerida, no se habla más del asunto, todo es gozo. Perséfone ha comido el alimento del Hades, ha llevado la semilla de la oscuridad a su interior y ahora puede dar a luz a su nueva personalidad. Lo mismo ocurre con su madre. Ambas han pasado a través de la muerte hacia la renovación de una nueva primavera. La renovación interior que la edad nunca debe perder. Y han aceptado la necesidad recíproca de invierno y vida en la oscuridad del submundo. Entonces está todo explicado obviamente con los mitos griegos, ¿no? Porque son los arquetipos, justamente, ¿no? Ahora vamos a hablar de redimir al padre, ¿no? O sea, dice que acá la autora Linda Leonard dice que en mi vida redimir al padre ha sido un largo proceso. Empezó cuando inicié mi análisis junguiano. Con ayuda de un analista amable que era fuente de apoyo y proporcionaba un marco cálido y acogedor en el que podían emerger las energías, entré en un nuevo ámbito, el mundo simbólico de los sueños. Ahí encontré aspectos de mí que nunca hubiera imaginado que existieran. Ahí también descubrí a mi padre, el padre que había rechazado hacía tiempo. Descubrí que en mí no solo había el padre personal que recordaba, había diversas figuras paternas, imágenes del padre arquetípico. Este padre tenía más rostros de los que nunca imaginé, y darme cuenta de ello resultó asombroso. Me llenó de terror, pero a la vez me dio esperanza. Se tambaleó mi identidad egoica, mis nociones acerca de quién era yo. En mí había un poder más fuerte que la identidad que reconocía conscientemente. Este poder volteó mis intentos de controlar mi vida y lo que me rodeaba, como una luz cambia el aspecto de una montaña. Desde entonces mi vida exigió que aprendiera a relacionarme con este gran poder, ¿no? Y acá explica la autora que ella, al rechazar a mi padre, había estado rechazando mi poder. O sea, rechazar al padre es rechazar nuestro poder, ya que el rechazo de mi padre implicaba desdeñar tanto sus características positivas como negativas. Así, junto con la irresponsabilidad y la dimensión irracional que yo había rechazado, fue como perdí el acceso a mi creatividad, espontaneidad y sentir femenino. Y mediante sus sueños, esto se confirmaba.
Un sueño me decía que mi padre era muy rico y tenía un templo tibetano, grande y magnífico. Otro, que era un rey español. Eso contradecía al hombre pobre y degradado que yo conocí como mi padre. Mis sueños me mostraron también que estaba rechazando mis poderes. En un sueño un perro mágico me dio el poder de fabricar ópalos mágicos. Hice los ópalos, los tuve en mis manos y luego los regalé, no me quedé con ninguno para mí. En otro sueño un maestro de meditación decía, eres hermosa pero no te das cuenta. En otro sueño una voz me dijo, tienes la llave del conocimiento medial y debes adquirirlo. Pero me desperté gritando, llena de terror, que yo no quería esa responsabilidad. La ironía era que aunque yo criticaba y odiaba a mi padre por ser tan irresponsable, y dejar que sus capacidades se fueran por el desagüe, yo estaba haciendo lo mismo. No estaba valorando realmente ni a mí misma ni a lo que tenía que ofrecer. En vez de ello, alternaba entre la puella complaciente, frágil e insegura, y la amazona acorazada, resuelta y vencedora. Debido al rechazo de mi padre, mi vida se escindió en diversas figuras beligerantes y mal integradas, cada una de ellas intentando tener el control. A lo largo esto lleva a una situación explosiva. Durante mucho tiempo fui incapaz de aceptar la muerte de estas identidades individuales en aras de la unidad mayor y desconocida que podía sustentar mi magia, el misterioso sustento de mi ser, que luego descubrí que era la fuente de sanación. Y así fue como experimenté este poderoso fundamento de mi ser bajo la forma de ataques de ansiedad. Como no estaba dispuesta a soltar y abrirme a esos poderes, ellos me desbordaron y me mostraron su rostro amenazador. Me golpearon repentina y repetidamente en el núcleo de mi ser, sacándome de mis pautas de control como un relámpago abriría una mano fuertemente cerrada. Me di cuenta de la poca ayuda que me podían dar mis defensas. De repente me encontré cara a cara ante el vacío y me pregunté si esto era también lo que mi padre había experimentado y si su adicción a la bebida era un intento de prevenirlo. Quizá los espíritus del alcohol que gobernaban su ser eran un sustituto de los espíritus mayores, tal vez incluso una defensa contra ellos, porque estaban tan cerca. Desde que había negado todo valor a mi padre, después de que se ahogó en el irracional ámbito dionisíaco, necesitaba aprender a valorar ese área rechazada, relajando mi necesidad de controlar. Por eso requería experimentar el lado negativo. Zambullirme en el caos incontrolable de sentimientos e impulsos, en las oscuras profundidades donde se escondía el tesoro desconocido. A la larga, redimir al Padre exigió que yo entrara en el submundo, que valorara el área rechazada de mí misma, y ello me llevó a honrar a los espíritus. Después de un año de haber empezado a enfrentar realmente a mi padre, tuve este sueño. Vi unas bellas amapolas resplandeciendo con colores rojos, naranjas y amarillos, y deseé que mi madre, analista, estuviera allí conmigo para verlas. Fui a través del campo de amapolas y crucé un arroyo. De repente me encontraba en el submundo en un banquete con muchos hombres. Fluía el vino y quise tomar otro vaso.
Cuando lo hacía, los hombres alzaron sus vasos brindando por mi salud y me sentí cálida y resplandeciente por su cariñoso tributo. Este sueño marcó mi iniciación en el submundo. Había pasado desde el mundo brillante de la madre al ámbito del oscuro padre amante. Esto era desde luego una situación incestuosa y a la vez necesaria para mí. Según Kohut, parte del papel del padre consiste en dejar que su hija lo idealice y luego permitir gradualmente que detecte sus limitaciones reales, pero sin apartarse de ella. Y desde luego, con la proyección ideal, va el amor profundo. En mi propio desarrollo el amor se convirtió en odio, de manera que los ideales, anteriormente asociados con mi padre, fueron rechazados. Tuve que aprender a amar de nuevo a mi padre para reconectarme con su lado positivo. Tuve que aprender a valorar el lado mágico, espontáneo y juguetón de mi padre, pero también ver sus límites y cómo los aspectos positivos podían realizarse en mi vida. Amar al ideal del padre me permitió amar mi propio ideal y realizarlo. Ello implicó en primer lugar ver el valor de mi padre y luego darme cuenta de que ese valor me pertenecía. Esto rompió el vínculo incestuoso inconsciente y me liberó para mi propia relación con los poderes trascendentes de mi yo. Para las hijas heridas que se hallan en una pobre relación con los otros lados del padre, los detalles de la redención pueden ser distintos, pero siempre el tema central es el mismo. Redimir al padre requiere ver el valor oculto que él puede ofrecer. Por ejemplo, aquellas hijas que han reaccionado contra un padre demasiado autoritario, es probable que tengan problemas para aceptar su propia autoridad. Estas mujeres tienden a adaptarse o a reaccionar de forma rebelde. Necesitan ver el valor de su propia responsabilidad, aceptar su propia fuerza y poder. Necesitan valorar los límites, elevarse y ver los extremos, pero saber cuándo es demasiado. Necesitan saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Esto significa tener ideales realistas y conocer los propios límites y los límites de la situación. Para decirlo en términos freudianos, necesitan conseguir una relación positiva con el superego, la voz interior de valoración, juicio responsable y toma de decisiones. Esta voz, cuando es constructiva, no es ni demasiado crítica y severa, ni demasiado indulgente, de manera que pueden ver y oír objetivamente qué ocurre. Una mujer lo expresó de este modo: necesito oír la voz interior del Padre diciéndome amablemente cuándo estoy haciendo un buen trabajo y también cuándo me paso de la raya. La redención de este aspecto del Padre significa la transformación del juez crítico, que la declara continuamente culpable, y el abogado defensor que responde con excusas. En vez de ello encontrará un árbitro amable y objetivo. Significa tener el sentido de la propia valoración interior, en vez de seguir buscando aprobación en el exterior. En vez de caer víctima de las proyecciones colectivas que no encajan, significa saber quién es uno o quién es una y realizar posibilidades genuinas. A nivel cultural significa valorar lo femenino para defenderlo contra la visión colectiva de lo que se supone que debería ser lo femenino, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver el otro caso de las hijas que tuvieron otro tipo de relación. Las hijas que han tenido una relación demasiado positiva con su padre tienen otro aspecto de padre para redimir.
Si la relación con el padre es demasiado positiva, es probable que las hijas queden ancladas en el padre idealizándolo y permitiendo que su propia fuerza del padre interior quede proyectada en el padre exterior. Muy a menudo sus relaciones con los hombres se ven dificultadas porque ningún hombre puede estar a la altura del padre. En este caso se hallan atadas al padre de modo similar a las mujeres que están ancladas en un amante fantasma imaginario. A menudo se construye inconscientemente una relación ideal con el padre cuando éste falta. La relación demasiado positiva con el padre puede separarlas de una relación real con los hombres y muy frecuentemente de su propia capacidad profesional. Como el padre exterior se ve de forma tan idealista, no pueden apreciar el valor de su propia contribución al mundo. Así que para redimir al padre en sí mismas, necesitan reconocer su lado negativo. Necesitan experimentar a su padre como un ser humano y no como una figura idealizada, a fin de interiorizar el principio paterno en sí mismas. A la larga, redimir al padre implica reformar lo masculino en nuestro interior, fecundando ese lado nuestro. En vez del viejo perverso y el muchacho enfadado y rebelde, las mujeres necesitan encontrar al hombre en su corazón y con corazón. El hombre interior con una buena relación con lo femenino. La tarea cultural de las mujeres hoy implica el mismo proceso. El valor del principio paterno de verse y a la vez han de reconocerse sus límites. Parte de esta tarea implica separar lo que es esencial al padre y lo que ha sido impuesto por la cultura. La mayoría de las veces el principio paterno ha sido escindido en dos opuestos en conflicto: el viejo autoritario y rígido y el eterno muchacho jovial pero irresponsable. En la cultura occidental el lado autoritario del padre se ha valorado y aceptado conscientemente, y el lado infantil y jovial ha sido reprimido o conscientemente devaluado. A nivel cultural, esto ha dado lugar al tipo de situación que encontramos. El lado del poder autoritario toma las decisiones, ¿no? Como en el caso de Agamenón, y sacrifica a la hija. Pero la causa inicial del sacrificio procede de la envidia del hermano infantil Menelao. Estos dos lados no concuerdan a nivel consciente, pero inconscientemente, a través de su posesividad, se confabulan en el sacrificio de la hija, es decir, de lo femenino, joven y emergente. Las mujeres de hoy necesitan enfrentarse a esta escisión en el principio del padre y contribuir a su curación. En este sentido es necesaria una fantasía femenina acerca de lo que el padre podría ser y hacer. Bien. Okay. Acá. Muchas mujeres quedan atrapadas en la cotidianidad de sus vidas sin apreciar sus propias posibilidades. Esto conduce a la amargura y al cinismo. Y aquí es donde el valor de la puella resulta redentor, ya que su honda conexión con el ámbito de lo posible y lo imaginario puede conducir a nuevas formas de ver y hacer las cosas y una nueva valoración de lo femenino. Cuando esta visión creativa se combina con la fuerza y la concentración de la mujer amazona, pueden emerger una nueva comprensión y un nuevo sentimiento del padre, ¿no? Bien.
que... Bueno, este es un poema. No lo voy a leer el poema. Y después viene el tema de las grandes madres y abuelas, ¿no? Este tema de la gran madre, ¿no? Que habló mucho Jung, también, no sé si Freud también. Yo tengo un libro de psicología transpersonal que habla del tema este de la gran madre, ¿no? Fíjense que en inglés, abuela es grandmother, ¿no? Mother es madre y grandmother es abuela. ¿Por qué, dice David Miller, ha sido la gran madre el nombre más común para designar las imágenes arquetípicas de la diosa? ¿Por qué no lo ha sido, por ejemplo, abuela? Después de todo, gran madre y abuela son expresiones equivalentes y podrían traducirse con la misma propiedad la expresión latina magna mater. No obstante, seguro que hay una diferencia, como nuestro oído y nuestra experiencia nos van a explicar enseguida. Imaginar que el ser madre y el dar a luz son cosas grandes puede ser el deseo de hijos y madres que buscan una especie de seguridad social. Pero las abuelas que ya han sufrido de punta a cabo los asuntos de ser madre y sus inflaciones positivas y negativas, y que saben cómo resulta y cómo no, ven más allá de esto y lo saben mejor. Las abuelas son tanto suegras como madre. Es decir, no están afectadas simplemente en virtud de una historia de dependencias inconscientes y biológicas, sino que están afectadas por el accidente histórico de un casamiento. Estas suegras que ven más allá de la pretensión de la gran madre, ya no son grandes, pero de una manera sencilla y sin inflaciones, es ahora cuando son precisamente grandes, tal vez porque ellas, a diferencia de las grandes madres, son una fuente fértil de sentido del humor. De alguna manera los teóricos han oscurecido inconscientemente esta experiencia familiar al emplear torpemente la terminología. En cierto modo, los mitos pluralistas y las posibilidades de lo femenino se han reducido en el acto de la idealización. El discurso teórico construye una especie de cuento de hadas académico que no es fiel a las experiencias de las fuentes femeninas. Pero puede haber un tropo que nos informe acerca de las maneras según las que, sin darnos cuenta, hemos comenzado a pensar y sentir sobre la madre y el serlo, porque dentro de la imagen arquetípica de la gran madre residen muchos grandes mitos, muchas abuelas, cada una de las cuales ofrece diversas posibilidades para imaginar la fuente femenina y su riqueza de recursos. Rea, una abuela de los dioses griegos, es un ejemplo de ello. Rea sirve especialmente de abuela a Dionisios y también a Perséfone. Inmediatamente después de su nacimiento, Dionisio se encontró en apuros por los persistentes celos de la gran madre Hera. Esta envió a los titanes para que despedazaran al infante en una miríada de trozos. Esto puede ser lo que el titánico, o sea, la persona mayor, le hace psicológicamente a uno. Pero fue la abuela Rea la que recogió los pedazos y los hirvió en una caldera. En la esencia del vapor, los muchos pedazos de la locura dionisíaca descubrieron su propia vida. De un modo parecido, Perséfone se encontró en el infierno. Hades se había irritado por su inocencia y ella se vio tragada por el abismo. Por primera vez sufrió la profundidad. 2 hermanos mayores y una hermana lucharon por ella, pero fracasaron por la rivalidad
entre los hermanos. Zeus, el gran padre, estaba completo y literalmente tomado entre Demeter, la gran madre de Perséfone, y la gran profundidad, Hades, y Perséfone se perdía entre tanta grandeza. Rea intercedió y negoció el fértil compromiso, dándoles a todos la amplitud de la grandeza. La inocencia de la diversidad de la doncella pasaría la cuarta parte de su tiempo en las profundidades y las otras tres cuartas partes en la luz. Ahora podemos sentir la complejidad arquetípica de la abuela. A Rea se la asocia con Hermes porque, como él, es lo bastante mayor como para asociarla con la locura dionisíaca y el infierno persefónico. Tiene la amplitud de Eurínomo, el vagabundo, y la profundidad de Ofión, la serpiente lunar. Participa de manera terrena en muchas historias y las hace volver a la tierra. Un manual de mitología termina su enfoque sobre Rea diciendo que los romanos la identificaron con su Magna Mater, que vino a llamarse la Gran Madre. Por eso señala el fin de Rea, que es una abuela. La extensión de este concepto se ha perdido en la limitación implicada en las fantasías de lo grande. Por consiguiente, la madre se idealiza y, claro, lo femenino se infla, pero al mismo tiempo ella queda reducida a nada, ya que la inflación, como la de la economía corriente, sigue la pauta de una fantasía heroica masculina que se articula en la retórica de un cuento de hadas de la grandeza del ego. Fundamentalmente el tema mítico de la abuela es más imaginal que de conducta, más perspectivo que programático y más psicológico que político. Pero mediante la imaginación de Rea, a través de la magnitud de su perspectiva profunda, los comportamientos sociales y los programas políticos se transforman. Esto, según afirma la mayoría, sucede cuando prueba la plenitud de las profundidades y se parece más a Perséfone, cuando queda atrapada al probar todos aquellos diminutos granos de granada, que cuando ejerce la maternidad de Demeter. Bien, acá habla de las abuelas cariñosas. Bien. Ahora habla de las abuelas cariñosas, ¿no? Esto lo dice una tal Jane Rule. Y miren lo que dice, ¿no? Creo que probablemente es un rasgo masculino el practicar la muerte desde una edad muy temprana. En cualquier caso, en mis novelas siempre son los muchachos varones los que se disparan a sí mismos con sus propios arcos, agarran su estómago atravesado de flechas y caen al suelo. Y la mayoría de los verdaderos hipocondríacos que he conocido eran hombres que al primer atisbo de dolor de cabeza están convencidos de padecer meningitis vertebral, al más pequeño pedo, cáncer terminal. También tengo la corazonada de que los hombres practican el morir a través de la paternidad. Al parecer las mujeres no necesitan inventar tan a menudo melodramáticas premoniciones de la muerte. El hogar corporal, estación de tránsito hacia otra vida, hace que incluso aquellas de nosotras que no damos a luz reconozcamos la sangre derramada, el asesinato mensual de alguna nueva alma en aras de nuestra propia vida. Nuestros cuerpos parecen practicar la muerte por nosotras sin ayuda de nuestra imaginación. Solo cuando las mujeres han incorporado el temor masculino a la muerte, se ven atrapadas en la vanidad de pretender que no envejecerán, y a mi edad consideran la posibilidad de suicidio por un útero perdido, papada o gafas bifocales.
Amé a todos mis abuelos, pero amé los cuerpos de mis abuelas, que ambas padecían artritis como yo. Eran frágiles y lentas en su forma de moverse, y cuando fui bastante alta y firme para ayudarlas, usaron mi cuerpo como puntal o grúa. Me enseñaron pronto cómo tocar el dolor y cómo reconfortar, porque estaban a la cándida merced de mi amor. De ellas mucho más que de mi madre competente y de cuerpo exuberante, aprendí la íntima cercanía de la carne. Cuando de adolescente era físicamente tímida con mi madre, siempre tenía dulces excusas para tocar a mis abuelas, cepillar su pelo, ayudarlas a vestirse, escoger entre sus anillos cuál entraría todavía en las hinchadas articulaciones de lo que para mí eran sus bellas manos. Sus caras me resultaban más encantadoras que cualesquiera otras de mi infancia, porque estaban hechas, podía comprenderse de un modo que las insulsas caras de otros niños no podían, como ni siquiera podían serlo las caras de mis padres, pues todavía no se conocían a sí mismas y enmascaraban su ignorancia lo mejor que podían. Siempre ha sido mi ambición convertirme en anciana, y si mi vida ha de ser corta, quizá será necesaria una aceleración del proceso. He tenido un largo aprendizaje como amante, y en la medida en que pueda seguiré sabiendo hacer la corte, pero estoy llegando a una edad en que he de ser la amada de niños y jóvenes, quienes medirán su confianza a partir de mis necesidades crecientes. Tal como mis abuelas me enseñaron las verdaderas lecciones del amor erótico con sus cuerpos, deliciosamente necesitados de ayuda, y con sus expresivos rostros, así quisiera enseñar a los niños que amo que son capaces de fuerza y ternura, capaces de conocimiento por lo que pueden ver en mi cara llena de dolor y maravilla, decidida a vivir la vida mientras dure. Este es otro aspecto donde muestran, ¿no?, el otro aspecto del arquetipo de la abuela, ¿no? Y acá ahora vamos a ver el arquetipo del abuelo, según River Malcolm. Acá habla de una experiencia personal de la nieta y el abuelo. La nieta es ella misma, una conjunción de puella. Puella significa puer y ego, ¿no? Pues fui puella para la caballerosa cortesía de mi abuelo, y fui a la vez príncipe heredero de su reino, el cual, así me lo parecía, mis padres habían sido miserablemente incapaces de heredar. Ahí no veía mi género femenino como una auténtica barrera. Mis abuelos fueron hombres de poder, importantes. Eran escritores, narradores de relatos. Tenían poder en el mundo de las letras. Mis abuelos, cuyo tiempo de jubilado se amoldó al tiempo de mi infancia, se unían a mí sin la urgencia de las agendas y las metas. En nuestro mundo mítico y compartido eran reyes. En los sueños de mi vida infantil mi padre era culpable. La bomba atómica caía en mis sueños, mi padre y sus colegas estaban reunidos y no podían ponerse de acuerdo. Mi abuelo no era culpable, ni siquiera en los sueños. Él me ofrecía su mano. Cuando leí la palma de su mano estaba cubierta de símbolos y jeroglíficos de la literatura y la mitología. Mis progenitores, portadores de los arquetipos del padre y la madre, estaban aliados con el mundo. Eran culpables de las limitaciones del mundo. Mis abuelos se unían a mí fuera del tiempo. Allí la dicotomía entre masculino y femenino, joven y viejo, parecía fluida y fácil de salvar. Ahora el lugar en el que se encuentran la nieta y el abuelo
está muy lejos de mí. Siendo una mujer de mediana edad, percibo las formas en que no puedo heredar el reino de mi abuelo. Percibo los imperativos contradictorios del género en una cultura que confunde los géneros, una cultura en la que la vida de las mujeres se configura a partir de las necesidades dominantes y conflictivas del hombre. Qué difícil es imaginar la total confianza e identificación de aquella niña, príncipe heredero en el umbral del reino de su abuelo. Pero tal vez ella tenga lecciones para mí, tal vez haya cosas que ella aceptó como derecho de nacimiento, a las que he perdido acceso mientras me adentraba en el mundo ordinario de la mediana edad, el mundo de las decisiones y la culpabilidad. Tal vez en la lucha por liberar mi identidad como mujer, libre de los miedos y anhelos de los hombres, luchando con lo femenino contra lo masculino, haya perdido el acceso al abuelo. He perdido el acceso que ella tenía a una parte de mi herencia, que no he de percibir como tóxica, que no he de someter a las pruebas de la mediana edad. Ella es lo que me vincula al tiempo de abuelo-nieta, en el que el arquetipo del abuelo vivía en mí. Hago memoria, tengo 7 años, estoy sentada en el estudio del abuelo. El suelo, las paredes, el techo son de madera. Él está sentado en una mecedora, leyendo un periódico. Yo estoy sentada en un sofá, jugando al solitario. Hay tranquilidad. Estamos en un plácido remanso de tiempo, mi tiempo infantil. O bien estoy con él en el porche, mi abuela enfadada por algún asunto práctico, y mi abuelo y yo nos escabullimos a un mundo de humor y fantasía. Bueno, acaba relatando ella, ¿no?, todas sus anécdotas con su abuelo. A ver, esperen que voy a... Ay, me pasé acá. Bien. Bueno, hemos pasado por todos los arquetipos estos familiares. Nos falta el del matrimonio, es el que estoy acá, ¿no?, acá en la página esta. Hemos visto el del padre, la madre, los abuelos. Y recuerden que tenemos que ver el del matrimonio, el de los hermanos. Creo que el de los hijos ya los trató cuando hablamos toda la otra parte, ¿no? Bueno, creo que el del matrimonio merece que le dediquemos otro directo para tratarlo bien. Este está escrito por esta Christine Downing, ¿no? Y bueno, justamente también lo relaciona con estos mitos griegos, estos personajes mitológicos griegos, a ver cuál es el lugar, ¿no?, que se le da a la esposa y al esposo, estas dos componentes del matrimonio. Bueno, eso lo veremos en el próximo directo. Gracias por acompañarme. No sé quién me acompañó, Rosa.